El padre acarició la cabeza de su hijo y pensó que debía protegerlo bajo cualquier circunstancia. Con voz me dijo que Xiaoel es un buen chico y siempre hace feliz a su papá. El hombre respetable ya estaba esperando a su nieto y a su hijo en su habitación. Los rumores se extendieron muy rápidamente, por lo que casi fue el primero en enterarse de que su nieto tenía un hijo de 4 años y quería cuidarlo. Cuando Gong Yexiao entró en la habitación, inmediatamente le informó a su abuelo que había cumplido con su pedido y trajo a su hijo para que lo revisara. El corazón del hombre comenzó a latir más rápido. El hombre sabía que su abuelo tenía un carácter muy estricto, por lo que le preocupaba no decirle nada a Xiao. No traumatizó su psique infantil, pero el pequeño gritó que se alegraba de ver a su bisabuelo y corrió hacia él. El abuelo severo miró al niño con una mirada penetrante. Se tocó la cabeza y dijo que se parecía mucho a Ye Xiao cuando era niño. Así que realmente admite que este tipo es de la familia Gong. Entonces el abuelo volvió su mirada severa hacia su nieto y le preguntó por qué su hijo no había sido criado durante estos 4 años por la familia Gong, como debía ser para los miembros de su familia. Gong Ye Xiao decidió que era mejor hablar con el abuelo en privado, por lo que le pidió al mayordomo que saliera a jugar con el niño. Xiao Se prometió obedecer al tío del mayordomo y fue con él. Cuando el niño y el mayordomo salieron de la habitación, Gong Yexiao decidió confesarle a su abuelo que se había emborrachado mucho esa noche, y así nació el pequeño Xiao. Él. El abuelo escuchó atentamente la explicación de su nieto. El abuelo dijo que la madre de este niño había estado casada anteriormente y que si estaba divorciada ahora que ella y su nieto vivían juntos. Gong Yexiao contó cómo son realmente las circunstancias de su relación. Entonces el abuelo preguntó si a la mujer le importaría que el niño fuera con su familia Gong para criarlo. Pero el nieto dijo que quería vivir cerca durante un año para sustituir la necesidad del niño de tener una madre. El abuelo escuchó atentamente el plan de su nieto y lo elogió por su inteligencia. Luego agregó que su nieto debe recordar que no debe acercarse a la mujer, porque su ex marido es Lou. En ese momento, Gong Yexiao pensó que había pasado casi un cuarto de siglo y la enemistad entre su abuelo y la familia Lu no había disminuido. Sabía lo que sentía su abuelo por los miembros de esta familia en particular. Cuando el abuelo salió de la habitación, Gong Yexiao todavía estaba allí en silencio, pensando en la conversación con el abuelo. Lo único que estaba 100% claro era que esta mujer en realidad estaba buscando problemas. Una joven sostenía una carta de invitación a una exposición de arte. Fue muy difícil llegar, pero tenía que ir a cenar con la familia Gong, y ella no sabía qué elegir. Chen Liyue decidió que Gong Yexiao se haría cargo del pequeño de todos modos, por lo que no sería malo si se tomara un descanso de su relación con la familia Gong. Entonces la joven tomó el teléfono y marcó el número de Gong Yexiao. Cuando contestaron el teléfono, Chen Li pidió vigilar a Xiao por un rato. Sé porque quiere visitar la exposición y terminará tarde. Antes de que pudiera demostrar alguna buena razón por la que necesitaba ir allí, Gong Yexiao dijo que estaba bien y colgó. Chen Li simplemente quedó atónito ante tal rudeza. En ese momento, Gong Yexiao llamó al gerente y le dijo que preparara su auto de inmediato. Cuando el gerente le preguntó a dónde iba el presidente, este respondió que iba a una exposición. El gerente inmediatamente tomó el teléfono y marcó a Xiao Lin, Xiao Wu y el secretario Won. Dijo que revisaron inmediatamente 18 clubes deportivos y 5 centros de conferencias. El gerente dijo que descubrieron exactamente dónde se realizaría la exposición porque el jefe iba allí. Mientras tanto, Gong Yexiao pensó que la mujer que sueña con dejarlo debería seguir soñando. Hubo muchos visitantes en la exposición, y era muy difícil conseguir una invitación. A pesar de ello, no había ningún espacio libre en el salón. Todos querían ver estas obras de arte con sus propios ojos. Allí dentro reinaba una atmósfera de total excitación. Los visitantes susurraban en voz baja, expresando su admiración por unas obras tan increíblemente bien ejecutadas. Esa noche, Chen Li llevaba un vestido muy revelador que le había regalado su hermana Linda. El vestido resaltaba con éxito la figura de la joven y ella estaba un tanto avergonzada por la atención extraña en su dirección. Mientras pasaba junto a las pinturas, Chen Liyue no pudo evitar sentirse feliz de finalmente haberlas visto con sus propios ojos, ya que había estado esperando esta exposición durante mucho tiempo. Pero la observación de las pinturas era interrumpida constantemente por algunos hombres que querían conocer a la hermosa mujer.
Uno de ellos se atrevió a acercarse y le ofreció beber una copa de vino con él. A Chen Li no le gustó esta atención innecesaria. Ella solo quería disfrutar del arte en paz e irse a casa. Entonces le dijo a su marido que no bebía alcohol, con la esperanza de que se mantuviera alejado. Pero el hombre no iba a quedarse atrás. Cuando la muchacha se dio la vuelta y estaba a punto de irse, el hombre se le acercó por detrás y le puso el brazo alrededor de la cintura. Él le preguntó qué tal si bailaba con él. Muy pronto, al hombre se le unieron varios otros que también contaban con la atención de tal belleza y comenzaron a ofrecerle a la niña hablar sobre el arte elevado a solas con ellos. Estaban tan ansiosos por ofrecerle algunas sugerencias que el único pensamiento de Chen Li en ese momento fue que alguien ya la había salvado y la había sacado de este terrible círculo masculino. Fue en ese momento que Chen Li sintió que alguien la rodeaba con sus brazos por la cintura. Ella pensó que era otro pretendiente, pero tan pronto como giró la cabeza, vio a Gong Yexiao de pie junto a ella. El presidente miró fijamente a los pretendientes y les dijo que se mantuvieran alejados de allí. Chen Li decidió en ese momento no interferir en el enfrentamiento masculino y esperar el resultado. Todos los hombres huyeron de la joven pareja al unísono. Al fin y al cabo, todo el mundo entendía quién tenía delante y nadie tenía ni siquiera intención de entrar en conflicto con el presidente Gozn. Chen Li le preguntó al presidente por qué estaba allí, pero solo le dijo a la joven que se había vestido de una manera que atraería excesiva atención masculina o incluso lo seduciría. A la joven no le gustaron estos comentarios del presidente. Entonces, ella le preguntó qué tenía en contra. Al fin y al cabo, no son nadie el uno para el otro y él no tiene derecho a hacer comentarios. Pero antes de que Chen Li pudiera probar sus afirmaciones, sintió que le agarraban la mano con firmeza. Ella miró y vio a Gong Yexiao agarrar su brazo y comenzar a tirar de ella hacia algún lado. Al caminar por la sala de exposiciones, todos los visitantes notaron cómo el presidente arrastraba a una mujer detrás de él. Comenzaron a extenderse rumores donde la gente adivinaba quién era esta chica y cuál era su relación. Cuando llegó al auto, el presidente metió a Chen Li y le dijo que le había advertido que la madre de su hijo debía tener una reputación impecable y pensar 100 veces antes de vestirse tan abiertamente. La joven se frotó el brazo, que le dolía insoportablemente después de que el presidente la arrastrara. Chen Li Yue le gritó a Gong Yexiao lo que quería de ella, y rápidamente el presidente subió al coche y se tumbó encima de la joven. Cuando sus labios ya estaban contra los de ella, dijo que si ella necesitaba a un hombre que la satisficiera, entonces a él no le importaba hacerlo. Chen Li Yue quería decir que no necesitaba a nadie y que él había inventado algunas tonterías. Pero antes de que pudiera abrir la boca, sus labios ya estaban dominando los de ella. El coche del presidente de la corporación Goz se dirigió a gran velocidad a la residencia presidencial. La joven, por supuesto, se sorprendió de que Gong Yexiao se permitiera tal comportamiento. En el camino, se detuvo en casa del abuelo de Gong Yexiao para llevar al pequeño a casa. Bo Xiao. En ese momento, se estaba en la finca de su bisabuelo, jugando con las niñeras. Chen Li ya había comenzado a extrañar a su hijo. El presidente sugirió que Chen Li dejara a su hijo en la finca para que pudiera visitar a su bisabuelo, porque era demasiado tarde. Aquella joven gritó que eso jamás sucedería. Chen Li no podía dejar que su hijo se acercara demasiado a la familia Gong, porque entonces podrían alejarlo de ella. Gong Yexiao aseguró que su hijo solo pasaría una noche con su bisabuelo y eso sería todo. Y luego el presidente agregó que, lo quisiera o no, Xiao. Aún así, Se tendrá que regresar con la familia Gong tarde o temprano. La joven gritó, ¿a quién se le ocurrió eso? Gong Yexiao también comenzó a hablar en un tono elevado y le dijo a Chen Li que el pequeño pertenecía a la familia Gong, por lo que era su deber regresar aquí. Pero Chen Li ya no tenía fuerzas para discutir con el presidente. Ella rompió a llorar y a gritar dónde estaba su familia cuando dio a luz a su hijo sola, y estuvo preocupada por él durante 4 años. Chen Li estaba desesperada y le preguntó a Gong Yexiao dónde estaba su familia cuando ella estaba criando sola a su hijo y qué derecho tenían ahora de quitarle a su hijo después de tantos años. Gong Yexiao se acercó a la joven y tomó su rostro entre sus manos. Él le preguntó por qué lloraba. Después de todo, ella llora más que su pequeño hijo durante el tiempo que estuvieron juntos. La joven apartó las manos y gritó que no era asunto suyo cuánto ni cómo lloraba.
Él ha aparecido recientemente en sus vidas y no tiene derecho a meter las narices en ellas. Gong Yexiao miró a la joven que no sabía qué hacer y estaba indefensa y decidió no complicar más la situación y no preguntarle nada. El presidente dijo que entraría y recogería a su hijo, y que ella debería esperar junto al auto mientras tanto. Recordó cómo su abuelo le había ordenado estrictamente que no trajera a nadie a la casa excepto a su nieto. Gong Yexiao fue a la casa de su abuelo, donde su hijo ya lo estaba esperando. Xiaoze estaba muy feliz de ver a su papá, así que rápidamente corrió a sus brazos y salieron juntos de la casa. Tan pronto como los ojos del pequeño vieron a su madre, inmediatamente gritó su nombre y le pidió a su padre que lo cargara rápidamente, porque ya extrañaba mucho a su madre. Chen Li también estaba esperando que el pequeño llegara hasta ella. Finalmente, Chen Li esperó a su hijo y lo abrazó fuertemente. Cuando llegaron a la propiedad de Gong Yexiao, el hombre se ofreció a ayudar a cargar a su hijo, pero Chen Li se negó y decidió cargar al bebé ella misma. La joven mujer llevó orgullosamente al bebé delante del presidente. Ella ya extrañaba a su pequeño, pero ahora tenía aún más miedo de que se lo pudieran arrebatar. Chen Li no quería soltar a su hijo incluso cuando subió al segundo piso de la mansión. El presidente, mientras tanto, pensó que la joven probablemente se estaba protegiendo de él de esa manera. Pero mientras subía las escaleras, Chen Li tocó un jarrón valioso y comenzó a preocuparse de que pudiera romperse. La joven se giró para recoger el jarrón y perdió la coordinación. Después de unos minutos, Chen Li sintió que perdía el equilibrio y caía al fondo. Ella tampoco podía apoyarse en sus manos, porque estaba abrazando a Xiao con fuerza. Se incluso rechazó la idea de dejarlo ir. La joven ya se había imaginado cayendo al suelo, pero de repente sintió las fuertes manos de alguien levantándola. Ella levantó la cabeza y vio que Gong Yexiao lo sostenía a ella y a su hijo en sus brazos. El pequeño Xiao estaba muy feliz por el rescate. Él gritó alegre y fuerte que su papá era el más fuerte. Su papá era el más inteligente y con un papá así, no tenían miedo de nada en esta vida. La joven se sintió bastante incómoda en esa posición tan incómoda, por lo que le pidió al presidente que la pusiera inmediatamente en el suelo. Pero Gong Yexiao ni siquiera pensó en cumplir con la solicitud de Chen Li. Él respondió que se había lastimado la pierna. Cuando un jarrón se rompe, hay que examinarlo. También le dijo a Chen Li que no se moviera y la llevó al dormitorio. En el dormitorio, el pequeño se acomodó inmediatamente en la cama y rápidamente se quedó dormido. Estaba tan cansado del día ajetreado que no se resistió cuando sus padres lo acostaron. Gong Yexiao examinó la pierna herida de la joven y la vendó. Él dijo, ¿cómo puedes ser tan desatento cuando llevas un niño en tus brazos? La propia Chen Li no entendió cómo sucedió esto. Sentada en la cama y viendo cómo el presidente le vendaba hábilmente la pierna, la joven esperaba que ese hombre no llevara a su propio hijo a ninguna parte. Simplemente quería creerlo. El lunes siguiente, Chen Li y el presidente tomaron a su hijo de la mano para ir a la nueva escuela. La boca del pequeño incluso se abrió de sorpresa al ver lo geniales que pueden ser las escuelas. La joven también tenía una mirada de sorpresa en su rostro, porque esta institución educativa era significativamente diferente de la escuela preparatoria a la que habían asistido hasta ahora. Ta Xiao de repente se detuvo y dijo que no quería ir a esa escuela. Los padres quedaron muy sorprendidos y decidieron averiguar qué estaba pasando. Entonces Chen Li le dio una suave palmadita en la cabeza y le preguntó por qué. Pero el niño, inesperadamente para sus padres, dijo que no quería ir allí porque quería quedarse con mamá y papá. Chen Li sonrió y le dijo que fuera obediente y que lo llevaría lejos de allí pronto. Pero el pequeño insistió por su cuenta. Había escuchado las conversaciones de sus padres, por lo que supuso que durante su estancia se estaba desarrollando una lucha bastante feroz con alguno de ellos. Entonces les preguntó si ambos lo aceptarían. Gong Yexiao decidió intervenir en la situación, por lo que se sentó junto a Chen Li, la abrazó y dijo que, por supuesto, ambos lo recogerían de la escuela y que en el futuro siempre serían ellos tres. Xiaoze estaba muy feliz cuando escuchó esto, porque realmente quería finalmente estar en una familia completa, donde hubiera una mamá y un papá. Así que los abrazó a ambos fuertemente y les dio las gracias por ello. Pequeño Xiao. El dedo meñique de Se y su papá, que acababan de prometer que siempre serían tres, se tocó y se prometieron mutuamente que no podrían faltar a su palabra.
Justo ahora Xiao, cuando se escuchó a su padre decir las preciadas palabras, saltó felizmente a la escuela, donde su nuevo maestro ya lo estaba esperando. Chen Li miró al presidente y le dijo que no mintiera más. Disgustado, Chen Li se quedó con los labios fruncidos. En ese momento, el presidente la agarró fuertemente por la cintura y la atrajo hacia él. Preguntó quién dijo que había engañado al niño y que solo necesitaban casarse. Entonces la joven empujó al presidente y dijo: ¿Quién querría casarse con él de todos modos? Estaba muy sorprendido por la reacción de Chen Li, porque todas las chicas simplemente soñaban con casarse con él. Entonces el presidente decidió hacer un trato con la joven. Se acercó a ella y le dijo que si no se casaban en un año, él renunciaría a la custodia de su hijo. Tal trato realmente sorprendió a la joven. Ella lo miró con ojos llenos de esperanza y le preguntó si estaba bromeando con semejante trato. Pero el presidente ni siquiera pensó en retractarse de sus palabras. Gong Ye Xiao se ofreció a escribir todas sus palabras si ella no confiaba en él. Chen Li lo pensó y dijo que lo haría porque hacía tiempo que había perdido la confianza en sus palabras. Entonces la joven sacó su teléfono del bolso y le pidió que lo repitiera nuevamente. Cuando se encendió la grabadora, Gong Ye Xiao, mirando a los ojos de la joven, repitió que juró que si no se casaban en un año, renunciaría a la custodia de su hijo. Se miraron a los ojos. En ese momento, Chen Li pensó que con semejante historial el presidente no podría arrebatarle a su hijo. Y el presidente en ese momento pensó que aún no sabía qué maestro de la seducción era él. Chen Li Yuei pasó su tiempo en su oficina contemplando los acontecimientos de hoy cerca de la escuela. Eso simplemente no podía dejarlo de pensar, así que no tenía sentido hablar de trabajo. Ella simplemente se quedó mirando el monitor de la computadora portátil. Durante unos minutos, la joven pensó que el presidente era bastante guapo y comenzó a preocuparse de que realmente pudiera casarse con ella, y golpeó la mesa con enojo. En ese momento sonó el teléfono y Chen Li pensó que finalmente se distraería de sus pensamientos. Pero cuando cogió el teléfono, oyó la voz del presidente. Se ofreció a llevar a su hijo con él. La joven aceptó y dijo que bajaría de la oficina ahora. Pero cuando Chen Li ya estaba afuera, comenzó a buscar a Gong Ye Xiao con los ojos, pero no pudo encontrarlo en ningún lado. Pero de repente, ante la joven apareció la esposa de su ex marido. Ella estaba furiosa y le gritó a Chen Li que finalmente había esperado a que esa perra saliera. Chen Li escuchó el lamento de la mujer y dijo con calma que la señorita Shen no podía ofender a la gente incluso si era cliente de su empresa y continuó buscando al presidente. Entonces la mujer enojada gritó que Yang Xuan se había vuelto frío con ella y culpó a Chen Li por seguir buscándolo. También me advirtió que no me acercara a él bajo ninguna circunstancia, pero a Chen no le importó la charla de esta señora. Ella quería esperar a Gong Ye Xiao e ir a recoger a su pequeño. Entonces ella respondió que no le interesaban los idiotas. Shen Junyao decidió calmar a Chen Li y dijo que hacía mucho tiempo que quería descubrir quién era realmente el padre de su hijo ilegítimo. Ella sabía que era un tema doloroso y quería hacerlo más doloroso. Aquí, el siempre tranquilo Chen Li Yuei no se contuvo. Ella se enojó y abofeteó a Shen Jun deliciosamente. Yao, ella apenas podía mantenerse en pie. La pomposa señorita Shen no esperaba esto. Entonces Shen Junyao gritó: ¿Cómo se atreve este cabrón a levantarle la mano? Y añadió que definitivamente no iba a tolerar esto y atacó a Chen Li con sus puños. Pero Shen Jun no tuvo tiempo. Yao estaba a punto de alcanzar a la asustada Chen Li cuando alguien la agarró del brazo con fuerza y la retuvo. Cuando la mujer levantó la vista, vio al descontento presidente Gong Ye Xiao sosteniéndola. Shen Junyao no podía creer lo que veía. Después de todo, un hombre de tan alto rango ahora está frente a ella y le toma la mano. Estaba tan en shock que no podía ni siquiera decir una palabra. Entonces el presidente le dijo severamente a Shen Jun. Yao dijo que si alguna vez la ve insultando a Chen Li Yuei nuevamente, no solo lo mirará, sino que el atacante recibirá el programa completo. Gong Ye Xiao se acercó a la sorprendida Chen Li y le preguntó si estaba bien después de tal incidente. La joven inca meneó la cabeza y dijo que se estaban haciendo tarde y que tenían que irse. Chen Li del brazo con el presidente Gong Ye Xiao caminó hacia su auto y un indignado Shen Jun. Yao los fulminó con la mirada. Ella no podía encontrar un lugar donde esconderse de su ira en ese momento. Shen Junyao gritó enojado que si Chen Li quería meterse con el presidente, ni siquiera debería soñar con eso.
porque pronto le contaría a todos sobre su hijo ilegítimo. De camino a la escuela, Gong Ye-xiao le preguntó a Chen Li quién era la mujer loca y por qué la golpeó. No le gustaba que alguien pudiera levantar la mano contra la madre de su hijo. Li no quería hablar mucho sobre su relación con la mujer, especialmente sobre su pedido y la conversación en la oficina. Entonces Chen Li simplemente respondió que ella era la esposa de Lu Jiangxuan y que era tan aburrida como él. El presidente continuó conduciendo el automóvil en silencio y pensó que Chen Li había respondido tanto sobre su relación con esa mujer que tuvo la impresión de que todavía estaba en contacto con Lu Jiangxuan. Mientras los jóvenes se dirigían a la escuela, Chen Li preguntó si el presidente se mudaría a una nueva casa al lado de la escuela, como había dicho el día anterior. La joven luego sugirió ir al supermercado y comprar algunos alimentos para la cena después de recoger a su hijo de la escuela. Gong Ye-xiao aceptó con gusto esta propuesta. El pequeño estaba esperando a sus padres en la puerta del colegio y corrió a recibirlos. Cuando mamá y papá se llevaron a Xiao entonces, tal como quedamos, nos dirigimos al centro comercial a comprar algunos productos. Mientras los tres paseaban por los centros comerciales, Gong Ye-xiao le advirtió a Chen Li que cuando se mudaran a un nuevo apartamento tendrían que arreglarse solos porque no tendrían una criada. La joven escuchó al presidente y respondió que estaba bien, aunque mentalmente recordó que en ese apartamento solo sería una invitada y no una anfitriona de pleno derecho. El supermercado estaba lleno de gente. Todos tenían prisa por comprar algunos alimentos para la cena después de un duro día de trabajo y finalmente volver a casa. Por eso había largas colas en las taquillas. Ye Xiao esperaba con una cesta de comestibles y su hijo, mientras Li se unía a la cola en la caja. Pero el pequeño ya no podía esperar más a su madre y gritó fuerte para que todos se movieran más rápido, porque su madre y su padre no podían esperar más. El turno de Chen Li, la vendedora sonrió y preguntó si era la tarjeta de su esposo, porque había escuchado al niño pedirles a todos que se movieran más rápido hace unos minutos. A Chen Li le incomodaba que alguien pensara que el presidente Gong Ye-xiao era su esposo, por lo que comenzó a poner excusas al cajero de que el hombre no era su esposo en absoluto. La sacerdotisa miró a la joven con cierta sospecha y dijo que incluso si tenía un hijo con su marido, ¿por qué ocultarlo? Chen Li no sabía cómo explicar esta relación a los extraños, por lo que decidió no continuar la conversación con preguntas tan incómodas y dijo que todo era difícil de explicar. Cuando la joven pagó los comestibles, decidió darle la tarjeta a Gong Ye-xiao. Ella se acercó a él y le entregó la tarjeta, diciéndole que podía recoger la suya. Pero Gong Ye-xiao también presenció la conversación de Chen Li con el cajero, por lo que decidió engañar a la joven y le dijo que, dado que era la tarjeta de su esposo, podía quedársela. En el rostro de Chen Li, porque estos trucos de su parte sobre el matrimonio ya habían comenzado a molestarla, por lo que ella respondió enojada que no quería tomar esa tarjeta. Chen Li sostenía la tarjeta, y como el presidente no quería tomarla voluntariamente, la joven decidió simplemente ponerla en su bolsillo, pero falló y comenzó a empujar la tarjeta entre sus piernas. Pero cuando Chen Li se dio cuenta de que había tocado por error su parte privada, sus mejillas se pusieron rojas de vergüenza y comenzó a disculparse por no querer tocarlo allí. Pero el presidente no estaba confundido. Se acercó aún más a la joven y la tomó por la cabeza. Luego la atrajo hacia sí y comenzó a susurrarle al oído algo que casi hizo que Chen Li cayera al suelo. Gong Ye-xiao le susurró al oído a la joven que era tan valiente que se permitió jugar juegos tan íntimos con él en medio de un centro comercial frente a cientos de personas. El niño también presenció tal escena y no entendía lo que estaba pasando entre sus padres. Tom Xiaoze simplemente les preguntó qué estaban haciendo porque no entendía lo que estaba pasando. En ese momento, Chen Li recobró el sentido y se dio cuenta de que no debían olvidar que su hijo lo ve todo. Empujaron al presidente y dijeron que era un completo idiota porque Xiaoze está cerca. Por lo tanto, la joven se alejó desafiante de Gong Ye-xiao y recogió la canasta de comestibles. Ella le dijo en voz alta a su hijo que regresarían a casa en ese mismo momento. El presidente permaneció de pie unos minutos más y miró a la joven belleza desde atrás. En ese momento pensó que ella aún no se daba cuenta, pero que tarde o temprano vendría voluntariamente a la cama con él. La mañana siguiente en el trabajo para Chen Li no comenzó con una taza de café. Una asistente llegó a su oficina y le informó que la compañía la había demandado por plagio de su diseño.
Chen Li dijo que era simplemente imposible, porque ella fue la primera en lanzar ese diseño. Ese asistente dijo que la compañía quería que Chen Li renunciara para resolver esta disputa. La asistente le dijo a Chen Li que había tratado de explicar esto a la oficina central de su empresa, pero el solicitante tenía demasiado poder y sería simplemente imposible ganar esta disputa en la corte. Mientras las chicas hablaban, otro empleado de la empresa tocó a la puerta y dijo que la policía había llegado a la oficina a buscar a Chen Li. Todas las chicas estaban en shock por los recientes acontecimientos. Linda y Chen Li ni siquiera habían tenido tiempo de discutir todos los matices cuando los representantes de la policía ya caminaban rápidamente por los pasillos de la oficina hacia la joven. La policía le ha entregado a Chen Li una orden para sellar su oficina para realizar algunas investigaciones, ya que está acusada de plagio comercial. Linda se paró frente a la policía y les pidió que esperaran mientras ella le decía algo a Chen Li. La policía accedió a esperar unos minutos, pero le advirtió que lo hiciera más rápido. Mientras Linda se inclinaba sobre la joven, Chen Li dijo que ella era inocente y que debía creerle. Chen Li estaba asustada y confundida. No sabía qué hacer a continuación. Entonces Linda respondió que esta vez no se trataba en absoluto de la inocencia de Chen Li. Después de todo, el lado opuesto es demasiado fuerte y ahora la única salida es pedirle ayuda a Gong Ye Xiao. Chen Li no quería pedirle ayuda al presidente, pero Linda dijo que ahora no era el momento de ser arrogante, porque una vez que se confirmara la acusación de plagio, su carrera terminaría. Chen Li se vio obligado a admitir la verdadera realidad de las palabras de Linda, y por lo tanto decidió buscar al presidente en su oficina. Gong Ye Xiao estaba sentado en su escritorio cuando Chen Li le contó lo que estaba pasando. La joven denunció que fue acusada de plagio, y su oficina fue sellada para una investigación. Aunque en realidad no hizo nada de eso y todas las acusaciones son inventadas, el presidente escuchó atentamente el problema de la joven y le preguntó si quería que la ayudara a resolverlo. Y Chen Li inclinó la cabeza y dijo que sí en voz baja. Entonces el presidente Gong Ye Xiao sonrió con satisfacción y le preguntó a la joven qué obtendría si resolvía este problema. La joven se apoyó en la mesa y le preguntó severamente al presidente qué quería exactamente a cambio de ayuda. Entonces Gong Ye Xiao sonrió con satisfacción. Algunas luces depredadoras se iluminaron en sus ojos y dijo que si Chen Li lo besaba en la mejilla, la ayudaría a resolver este problema. Chen Li gritó que no haría eso y exigió que el presidente cambiara los términos de su contrato. Pero él simplemente sonrió y dijo que parecía que ya no tenía más trabajo que hacer. La joven se dio cuenta del horror de estas palabras y ni siquiera podía imaginar que se quedaría sin su cosa favorita. Entonces se acercó a Gong Ye Xiao y le pidió que la ayudara. Pero Gong Ye Xiao se mantuvo firme. Él mismo señaló con el dedo su sorpresa y dijo que no le gustaba repetirse 2 veces y que ella había escuchado perfectamente los términos del contrato. Entonces Chen Li cerró los ojos y maldijo a ese hombre diabólico en su mente. Ella pensó que esta era la última vez que él podría aprovecharse de ella y no le permitiría manipularla más. Cuando Chen Li, con los ojos cerrados, decidió besarle la mejilla y ya estaba inclinada para darle un beso, el presidente giró específicamente su cabeza para que sus labios se encontraran con los de él. La joven se dio cuenta de que estaba besando algo que no parecía su mejilla. Así que abrió los ojos y vio que ella y el presidente se estaban besando como adultos. Chen Li lo empujó rápidamente. El presidente se mostró satisfecho y una sonrisa apareció en su rostro. En ese momento, Chen Li gritó tan fuerte que era un pedazo de mierda astuto que todos los empleados de la corporación lo escucharon. Chen Li regresó a la oficina y le dijo a Linda que Gong Ye Xiao había pedido esperar. Pero había pasado mucho tiempo y todavía no había noticias suyas. Linda intentó calmar a la joven y le dijo que solo habían pasado 2 horas desde que Chen Li regresó, por lo que no había necesidad de preocuparse y que el presidente resolvería todo como lo había prometido. Pero un asistente emocionado entró corriendo a la habitación y anunció en voz alta que el diseñador Zhang Bingbing ya está aquí, y también vino con varios hombres que la acompañaban. Esta noticia dejó completamente sin palabras a las jóvenes. Ya se habían reunido con todas sus fuerzas para sobrevivir juntos a este dolor. Y luego estaba ese diseñador. Linda ya no pudo contener sus emociones, por lo que tiró los proyectos de trabajo al suelo y maldijo.
Luego dijo que ese mocoso se estaba burlando completamente de ellos al robarles sus diseños. Pero antes de que las jóvenes tuvieran tiempo de discutir qué hacer a continuación, la puerta de la oficina se abrió de repente y entró el diseñador Bingbing, acompañado por varios hombres. Los hombres inmediatamente comenzaron a hurgar entre las cosas de la oficina. Chen Li gritó que estaban haciendo allí, y si no detenían esta atrocidad, llamaría a la policía. Pero Linda aún recomendó que Chen Li no entrara en pánico y no tomara ninguna acción precipitada hasta que Gong Yexiao respondiera, especialmente porque todavía no serían capaces de manejar a los hombres por su cuenta. Zhang se acercó a ellas. Bingbing dijo que Linda era demasiado atrevida y que si continuaba manteniendo a Chen Li en el trabajo, se arriesgaría a ir a la cárcel. Chen Liyue decidió defender a su colega y dijo que la diseñadora no habló con tanta confianza porque tendría que responder por sus acciones. La tensa conversación fue interrumpida por agentes de policía que entraron rápidamente a la oficina y ordenaron en voz alta que todos se hicieran a un lado para poder hacer su trabajo. Diseñador joven Bingbing miró desafiante a Chen Li y orgullosamente dijo que no le quedaba mucho tiempo para salir libre porque la policía ya tenía una orden de arresto en su contra. Li se quedó sin palabras en ese momento. Gotas de sudor aparecieron en su frente y ya imaginaba mentalmente las trampas que la esperaban después de su arresto. Ella pensó que Gong Yexiao no podía hacer nada para ayudar. Joven satisfecho, Bingbing estaba bailando en el lugar. Ella le dijo al oficial de policía que no era fácil manejar este caso, pero ahora necesitaban llevar a Chen Li a la estación de policía lo antes posible. Pero el policía regresó con Young, Bingbing, y le mostró la orden de arresto. Dijo en voz alta que la acusaron de plagio comercial y calumnia por copiar el trabajo de otra persona. Joven Bingbing gritó que había ocurrido un terrible error en algún lugar y que deberían haber arrestado a Chen Li, no a ella. Pero la policía no la escuchó. La esposaron y la llevaron hasta la salida. Los hombres que acompañaron al diseñador y hurgaron entre las cosas de la oficina no quedaron desatendidos. Uno de los policías ordenó que también los arrestaran. Unos minutos después, esos hombres, esposados y acompañados por policías, caminaban hacia la salida. Por supuesto, intentaron justificarse, pero la policía dijo que arreglarían todo. Mientras tanto, se extendieron rumores por la oficina, como quién estaba detrás de Chen Li, que todo había cambiado radicalmente en 2 horas, y si era necesario insultar a Chen Li la próxima vez. Pero Linda gritó fuerte a los trabajadores para que dejaran de chismorrear y se pusieran a trabajar. Mientras tanto, el teléfono sonó en el bolsillo de Chen Li. La joven miró la pantalla. Era él. Al otro lado del teléfono se escuchó la voz del presidente Gong Yexiao. Él preguntó con satisfacción si todo estaba resuelto con su pregunta por ahora, aunque en realidad ya sabía la respuesta a esa pregunta. La joven dijo que todo salió bien y le agradeció por ayudar a solucionarlo. Luego, Gong Yexiao le dijo a Chen Li que sus padres habían regresado del extranjero hoy y que también les gustaría mucho conocer y ver a su nieto. El asustado Chen Li simplemente se alejó del estrés. Ella preguntó preocupada qué querían, pero el presidente le aseguró a Chen Li que sus padres no querían llevarse a su hijo, solo querían conocerlo. Entonces, en la cena, Chen Li se puso un hermoso vestido y vistió a la pequeña. Llegaron al hotel donde tenían previsto reunirse con los padres del presidente Gong Yexiao. Xiao Se se aferró a la mano de su madre y caminó obedientemente todo el camino. Pero cuando vio que el área no le resultaba familiar, se detuvo y le preguntó a Chen Li de dónde venían y qué estaban haciendo allí. La joven decidió tranquilizar a su hijo, así que le dio una palmadita en la cabeza y le dijo que habían venido a conocer a sus abuelos. Pero cuando Chen Li entró en la habitación correcta, decidió firmemente por sí misma que Xiaoel es su carne y sangre, por lo que ella no romperá con él bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase. Chen Li llamó a la puerta y cuando escuchó una voz que la invitaba a entrar, abrió la puerta y entró en la habitación. Pero ya la estaba esperando el presidente, quien presentó a los familiares presentes. Gong Yexiao presentó a sus padres y a su hermana menor. Su hermana inmediatamente llamó la atención sobre el pequeño, tanto que éste se avergonzó y se escondió detrás de la pierna de su madre. Eso no detuvo a la hermana Gong Yexiao. Ella rápidamente se acercó a Xiao. Se tocó las mejillas. Ella dijo alegremente que estaba contenta de finalmente conocer a su sobrino. A la tía pequeña también le gustó. Incluso parecía parecerse visualmente a ella de algún modo. Tom Xiao Se sonrió dulcemente
y dijo que también estaba encantado de conocerte. Entonces la hermana tomó al pequeño en sus brazos y miró a Chen Li. Ella se acercó y saludó a su nuera. Chen Li se sintió avergonzada y dijo que no era nuera, sino simplemente la madre de Xiao. El presidente tosió y dijo que necesitaba sentarse para explicar todo. Pero la hermana alegremente le preguntó si había alguna mujer con la que él tampoco pudiera lidiar. Gong Yexiao intentó justificarse y dijo que no tenía otra opción, porque esta mujer estaba preocupada de que alguien pudiera quitarle a su hijo y tratarlo como un enemigo. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente al confundido Chen Li. Ella se quedó en silencio y no sabía qué decir, así que decidió simplemente saludar a los presentes y decirles que estaba encantada de conocerlos. La situación fue decidida para salvar a la sabia madre del presidente. Ella notó lo incómoda que estaba Chen Li en esta situación, por lo que la invitó a sentarse a la mesa. Cuando todos se sentaron a la mesa, la madre del presidente dijo que Xiao Se se parece mucho a Gong Yexiao cuando era niña y le pidió que la sostuviera en sus brazos. Chen Li, por supuesto, estuvo de acuerdo. La abuela tomó a su nieta en brazos e inmediatamente una sonrisa adornó su rostro. El abuelo también miraba con amor a su nieto y recordaba su juventud, cuando habían amamantado a su pequeño hijo. Chen Li y el presidente se sentaron a mi lado, mirando a la abuela y a Idu jugando con Xiao. Era obvio a simple vista que realmente les gustaba el chico, por lo que Chen Li estaba preocupada por su pequeño. Entonces la madre del presidente se volvió hacia Chen Li y le preguntó si había sido difícil criar a sus hijos sola y lograr que se recuperaran después de todos esos 4 años. La joven estaba muy preocupada de que se llevaran a su hijo al extranjero. Pero cuando se le preguntó, respondió que criar sola a su hijo no fue difícil para ella y lo hizo con gusto. Pero el abuelo le dio una palmadita en la cabeza al niño y le dijo que él y la hermana menor del presidente pasan la mayor parte del tiempo en el extranjero, por lo que tendrán que encargarse ellos mismos de criar a su nieto. Al escuchar estas palabras, Chen Li se calmó y pensó que si el padre del presidente decía eso, entonces tal vez no debería preocuparse de que le quitaran a Xiao. Después de esto, hubo un verdadero idilio familiar en la mesa. El abuelo, la abuela y la tía jugaron con el pequeño Xiao. Se y los satisfechos Chen Li y Gong Yexiao se sentaron frente a ellos y no pudieron evitar sentirse felices al mirarlos. De repente, sonó el teléfono de Chen Li. Ella sabía que sus amigos cercanos no podían llamarla porque sabían dónde estaba. Así que la mujer decidió ver quién llamaba. Cuando Chen Li miró la pantalla de su teléfono, vio que Shen la estaba llamando. Qiwan Yao. Se dio cuenta de que era urgente y, disculpándose, se levantó de la mesa para coger el teléfono. Al otro lado del teléfono, Chen Li escuchó la voz de la esposa de su exmarido, quien dijo en tono altivo que Chen Li tenía que venir de inmediato porque había algún problema con el anillo de diamantes. Pero Chen Li no quería abandonar la cena con los padres del presidente, por lo que respondió severamente que no tenía tiempo para una reunión en este momento, y le dijo a Shen que Jiwan Yao pospuso la reunión. Tashen Jiwan Yao insistió y gritó fuerte por teléfono que si Chen Li no venía inmediatamente, no pagaría el trabajo. Chen Li le pidió a la mujer que nombrara el lugar y la hora, y entonces Shen está satisfecho. Jiwan Yao dijo que la mujer debería venir al hotel de Bao. Hui sube al 10º piso, donde la escoltarán hasta su lugar. Y pensé que el evento de hoy no comenzaría sin Chen Li. Cuando el presidente se encontró con Chen Li en el pasillo, notó inmediatamente que la mujer estaba extremadamente emocionada por algo. Gong Yexiao le preguntó inmediatamente si había algún problema. Entonces Chen Li decidió decirle que tenía asuntos urgentes que atender y le pidió al presidente que la ayudara a llegar a cierto lugar porque no tenía tiempo para llamar un taxi. Gong Yexiao le preguntó cuándo necesitaba irse y dijo que podía llevar a la joven a una reunión urgente, especialmente porque su auto estaba estacionado al lado del hotel. Pero Chen Li se opuso categóricamente a su propuesta y le pidió que llevara a su pequeño hijo a casa después de cenar y que le proporcionara un conductor para que pudieran llegar más rápido. El presidente estuvo de acuerdo y le dijo a Chen Li que esperara abajo y que él enviaría un conductor de inmediato. Gong Yexiao decidió que realmente tendría que preocuparse por su hijo después de la cena. Cuando pasaron 10 minutos, el presidente bajó las escaleras y decidió marcar el número de Chen Li. Estaba preocupado por ella, por lo que decidió preguntar personalmente
si la joven ya había llegado al hotel y qué asuntos urgentes la habían obligado a abandonar la cena con sus padres. Pero cuando el presidente marcó su número, escuchó en el teléfono que el número no estaba en servicio. Luego, Gong Ye-xiao llamó una y otra vez, pero nadie respondió a la llamada telefónica del presidente. Después de la 10ª llamada sin respuesta, el presidente comenzó a preocuparse seriamente por Chen Li. Miró el teléfono y pensó que podría haber algún problema con Chen Li. Luego el presidente marcó el número del conductor y le preguntó dónde había salido Chen Li del coche. Él respondió que la joven se había marchado cerca del Hotel Bao. Hui preguntó qué le pasó al jefe. El presidente se puso inmediatamente al volante y se dirigió a la dirección indicada. Pensó que el hotel era de lujo y eso significaba que Chen Li definitivamente se encontraría con alguien allí. Estos pensamientos inquietaron al presidente, quien pisó el acelerador a fondo y condujo hacia el hotel. Ni siquiera los semáforos en rojo en su camino lo detuvieron. Cuando el conductor llevó a la joven al lugar indicado, ella inmediatamente ingresó al vehículo. Chen Li miró a su alrededor, buscando a Shen con la mirada. Ji Wanyao, pero ella no estaba por ningún lado. Pero justo en ese momento, Chen Li se preguntó dónde buscar a Shen. Ji Wanyao, cuando apareció una mujer, se presentó como la asistente del señor Lu y dijo que acompañaría a la mujer arriba. Mientras Chen Li seguía al asistente, seguía intentando averiguar a dónde se dirigían. Pero el asistente caminaba en silencio, cada vez más rápido. La joven ya había adivinado que se dirigían al salón de baile, por lo que le preguntó al asistente por qué iban allí. Ella explicó que Shen Yuanyao la está esperando allí. Mientras tanto, el asistente sonrió depredadoramente y pensó que esta mujer era la ex esposa del señor Lu y que debería ser un buen espectáculo hoy. La puerta del salón se abrió y ella invitó a Chen Li a entrar. La joven miró hacia el interior y vio que había mucha gente en el pasillo. Todavía había mucho ruido allí, y Chen Li comenzó a preguntarse qué estaba pasando allí. Chen Li dudó si ir o no, porque su instinto le decía que era bastante peligroso, pero el asistente no le dio tiempo para pensar y empujó a la joven por la espalda. Chen Li no esperaba que la empujaran, por lo que no pudo mantenerse en pie y cayó de rodillas en el salón de baile del hotel. La puerta se cerró de inmediato detrás de ella. La joven se puso de pie y trató de comprender qué estaba sucediendo. Shen Yuanyao sonrió con satisfacción y pensó que finalmente Chen Li había llegado y destruiría su reputación. Todos los presentes inmediatamente dirigieron su atención al invitado inesperado y comenzaron a susurrar que hoy era el 4º aniversario de bodas de la SRA. Y el señor Lu, ¿y cómo se atrevía este mocoso a entrar aquí? Shen Yuanyao gritó que esta mujer era la ex esposa de Lu. Xuanya, pero él rompió con ella hace mucho tiempo. Entonces se preguntó por qué Chen Li vino a su fiesta y cometió tal violencia. Los invitados escucharon el discurso de Shen Yuanyao y comenzó a susurrar que ella era la ex esposa del señor Lu y que el buen Shen Jian la contrató como diseñadora para apoyarla y ayudarla de alguna manera. Las mujeres inmediatamente comenzaron a susurrar que la habían descubierto en la cama con otro hombre y que por eso el señor Lu se había divorciado de ella. Y este mocoso tuvo la audacia de irrumpir en las vacaciones de la familia Lu. Todos comenzaron a señalar a la pobre Chen Li y a gritarle que saliera de allí, deseándole una muerte temprana y llamándola las últimas palabras sucias de una mujer promiscua. Solo ahora Chen Li se dio cuenta de que Shen era necesario. Yuan Yao, cuando pidió una reunión inmediata, ella solo quería incriminar a Chen Li y arregló todo deliberadamente. Lu Xuan le preguntó a su esposa qué estaba pasando allí y por qué Chen Li Yue había venido al salón de baile durante la celebración de su aniversario de bodas. Quedó indignado por tal motivo. Ta Shen Yuan a Yao no le gustó que se preocupara por Chen Li. Entonces, ella le empujó en el pecho y gritó fuerte que ella era su esposa legal y que esa mujer no era nadie. Shen Yuan Yaoela se enojó y caminó rápidamente hacia el asustado Chen Li. Su humor era malo y no auguraba nada bueno. Entonces el señor Lu empezó a gritarle que no hiciera ninguna estupidez. Cuando Shen Yuanyao se acercó a Chen Li, quien le hizo un gesto con la mano y gritó que había insultado a su familia y que la golpearía hasta matarla ahora mismo. Pero justo ahora la mano de Shen Yuanyao voló hacia Chen Li para darle una fuerte bofetada, pero alguien la agarró con fuerza y le impidió golpear a la joven.
Shen Yuanyao miró a la persona que la agarró y vio al presidente Gong Yexiao frente a ella. Él le dijo severamente que ya le había advertido una vez que no tocara a Chen Li. Todos los presentes apenas podían contener su sorpresa, porque el hombre más rico del mundo estaba parado frente a ellos y no podían creerlo. Todos le preguntaron al anciano cómo había llegado hasta allí. En ese momento, Zuan Yao pensó que esa perra de Chen Li lo había traído con ella. Y su esposo pensó que Gong Yexiao había estado haciendo negocios con la familia Lu recientemente y estaba preocupado de que las cosas siguieran así. Mientras tanto, el presidente, ignorando a los presentes, se acercó a Chen Li, la abrazó y le preguntó si estaba bien. Ella simplemente parpadeó ante los acontecimientos inesperados y dijo que sí. Pero entonces Chen Li Yuei reunió toda su voluntad en un puño y pensó que Shen Yuanyao ya la ha humillado varias veces seguidas y esto ya no puede continuar así. Chen Li reunió coraje y decidió poner fin a esos chismes que rodeaban su matrimonio de una vez por todas. Ella dijo que todo era verdad y que ella era la esposa de Lu, Jin Xuanya. Pero luego Chen Li agregó que fueron ellos quienes la drogaron ese día y la pusieron en la cama con su segundo marido, y luego la acusaron de traición y escribieron un acuerdo de divorcio. Le agregó que la amenazaron con publicar fotos íntimas en línea y la obligaron a renunciar a las acciones de su padre en la compañía de Lu. Shen Jian no esperaba esto y gritó que era una tontería. Aquella joven ni siquiera pensó en retractarse de sus palabras. Se puso la mano sobre el corazón y dijo que juró por su vida que todo era verdad. Y entonces Shen sugirió Jian hace lo mismo. Shen Yuanyao se puso nerviosa y aparecieron gotas de sudor en su frente. Ella dijo que no seguiría las órdenes de ninguna perra y juraría por su vida. Todos los invitados presentes comenzaron a susurrar, ya que no podían imaginar que Shen Yuanyao es tan mercantil, mezquina y engañosa, y tiene un lado oscuro que nadie conoce. Shen Yuan. En ese momento, Yao estaba pensando nerviosamente qué hacer ahora. Ella no podría haber imaginado que un hombre tan influyente defendería a Chen Li y la protegería. Entonces en la cabeza de Shen Yuan a Yao le impactó la idea del hijo ilegítimo de Chen Li, y decidió usar esta carta del triunfo. Se acercó al presidente y le dijo que Li tenía un hijo con algún salvaje. Shen Yuanyao estaba tan feliz en ese momento que logró difamar a Chen Li frente a un caballero tan respetado. Pero Gong Yexiao le preguntó si estaba segura de lo que estaba diciendo. Shen Yuanyao se sintió complacido y dijo que esa era la verdad. Entonces el presidente dijo en voz alta que ese niño era suyo y que era a él a quien ella acababa de llamar salvaje. Al oír esta noticia, todos los presentes quedaron boquiabiertos. Ella no pudo decir nada, solo miró en silencio al presidente de la corporación, Gong y Shen Yuanyao. Shen Yuanyao solo parpadeó cuando escuchó que el padre del niño, Chen Li, era el hombre más rico del mundo, y su esposo rápidamente le ordenó a su esposa que se disculpara con Gong Yexiao por sus palabras. Haciendo Shen Yuanyao, no tuvo más remedio que inclinarse ante el presidente Gong y disculparse, explicando que las palabras se le habían escapado de la lengua. Yuanyao ya se arrepintió de haber decidido humillar públicamente a Li. Y Gong Yexiao dijo severamente que la próxima vez que se atreva a insultar a Li y a su hijo, él no será responsable de las consecuencias. Chen Li se alegró de que así terminara la reunión de hoy, y ella y el presidente caminaron hacia la salida. Nadie quería estar en ese pozo de serpientes. Shen Yuanyao decidió descargar su enojo con su esposo, por lo que corrió hacia él y comenzó a gritar que resultó que Chen Li tuvo un hijo con Gong Yexiao. Pero él no sabía la respuesta a esa pregunta. Cuando la pareja Lu finalmente regresó a casa después de tal escándalo, Lu Jinshuan golpeó a su esposa tan fuerte que ella cayó sobre la cama. Él gritó enojado para que ella mirara lo que había hecho hoy. Pero su esposa trató de asegurarle que no tenía idea de que el padre del niño era Gong Yexiao. Entonces, Lu Jinshuanya pensó por un momento y dijo en voz alta, ¿podría haber sucedido que Gong Yexiao estuviera con Chen Li esa noche hace 4 años? Porque era difícil de creer. Shen Yuanyao se recuperó del fuerte golpe que recibió su marido. Y sentada en la cama, dijo que parecía que eso fue exactamente lo que sucedió esa fatídica noche y que Chen Li tuvo mucha suerte. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la casa de Gong Yexiao, Chen Li acostó a su hijo Xiao. Él no pudo dormir durante mucho tiempo, le contaba a su madre sus impresiones sobre el encuentro con sus abuelos.
Después de Xiaoze se durmió profundamente, Chen Li decidió trabajar un poco más y tomó algunos documentos y fue a la sala de estar. Gong Ye-xiao estaba allí, preguntando si su hijo estaba durmiendo. Chen Li respondió que su hijo finalmente se había quedado dormido. Y luego agregó que le gustaría hacer algunos dibujos y le pidió al presidente que le prestara la sala para trabajar. El presidente dijo que por supuesto no le importaba que la joven trabajara allí y prometió guardar silencio mientras ella estuviera ocupada con su trabajo. La joven decidió explicarle lo más educadamente posible que estaba acostumbrada a trabajar sola, por lo que quería que él saliera de la sala mientras ella pintaba. Entonces el presidente se levantó y caminó hacia Chen Li. Él le ofreció pintar su retrato y si ella podía manejar el encargo, estaba dispuesto a pagarle $100,000. Al escuchar esa cantidad, los ojos de Chen Li se abrieron de par en par y decidió que su esposo estaba jugando algún tipo de juego con ella nuevamente, porque esa cantidad era su salario de varios meses. Gong Ye-xiao vio que la joven dudaba y decidió tomarla débilmente. Él le preguntó qué había de malo en su propuesta y, si ella era diseñadora, entonces dibujar bocetos debería ser fácil para ella. El desafío fue aceptado y Chen Li decidió demostrar su profesionalismo al presidente. Ella aceptó, pero le recordó que no debía olvidarse del monto prometido por el trabajo. Gong Ye-xiao se sentó en el sofá y dijo que le daría el dinero tan pronto como terminara el retrato, para que pudiera comenzar a trabajar de inmediato. Chen Li tomó el caballete y se sentó frente al presidente. Por supuesto, ella era bastante buena dibujando retratos, y si estás dispuesto a pagar un precio decente por ello, puedes intentar hacerlo. Gong Ye-xiao pensó que finalmente tenía la oportunidad de hacer que la joven lo mirara seriamente y esperaba que ella quedara impresionada por su rostro perfecto. Cuando la joven se puso a trabajar, inmediatamente llamó la atención los rasgos faciales perfectos del hombre y concluyó por qué no era de extrañar que tantas mujeres perdieran la cabeza por él. Gong Ye-xiao apareció en la hoja de papel. La joven estaba concentrada en su trabajo y trataba de hacer lo mejor que podía con la tarea en cuestión. Pero mientras trabajaba, la tira de su vestido se deslizó hacia abajo y dejó expuesto su hombro. Inmediatamente se ajustó el vestido y decidió que ambos necesitaban descansar, lo cual Gong Ye-xiao sugirió. Chen Li sugirió tomar una pequeña bebida y descansar y luego continuar trabajando. Pero Gong Ye-xiao se levantó del sofá y dijo que no quería beber nada en ese momento. Y entonces el joven se acercó a Chen Li y la miró a los ojos. Dijo que tenía mucha hambre. Estas palabras provocaron escalofríos en la columna de Chen Li. La joven inmediatamente decidió cambiar el tema de conversación y dijo que ahora iría a la cocina y les traería a ambos algo de comer. Pero las manos del presidente alcanzaron la cintura de Chen Li. Él la abrazó fuertemente y la atrajo hacia él. Sus labios se acercaron a los de ella y le susurró que no se fuera a ningún lado y la besó apasionadamente. Aquella joven no iba a tolerar tales libertades por parte del presidente, por lo que rápidamente lo apartó y le pidió que no la utilizara para su propio beneficio. Pero Gong Ye-xiao miró a la joven con sorpresa y respondió que eso era exactamente lo que nunca había sucedido en su relación y que no tenía intención de usarla. Aquella joven le gritó que se tirara al suelo y no pensara que el mundo se había acabado con él, porque definitivamente no la conquistaría con seducciones tan baratas. Entonces la joven rápidamente tomó del caballete el retrato terminado del presidente y dijo que ya había terminado el trabajo, por lo que ahora era el momento de cumplir su promesa. Entonces Gong Ye-xiao dijo que vio que la joven necesitaba dinero, por lo que tuvo una buena idea de cómo podría ganarlo. Y esto será una mejor manera que dibujar algunos bocetos. Chen Li estaba guardando sus materiales de dibujo y dijo que escucharía su propuesta y que, si era lo suficientemente interesante, estaría feliz de tomarla en consideración. Entonces Gong Ye-xiao dijo que tenía una propuesta comercial. Ella sería su esposa y a cambio él le daría $100 millones. Pero Chen Li escuchó esta propuesta y respondió que no estaba interesada. Con un trato como ese, que se quede con todo su dinero. El indignado presidente permaneció en la sala de estar y observó cómo una satisfecha Chen Li, balanceando sus caderas seductoramente, subía al segundo piso. Gritó que esto era un asunto serio. La joven respondió con calma que había transferido el dinero del retrato a su cuenta y le deseó buenas noches y dulces sueños. Ella también tenía prisa por descansar. En ese momento, el presidente pensó que esperaría hasta que Chen Liyue se casara voluntariamente con él.
y supo esperar bien y durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, en su oficina, Chen Li no podía dejar de pensar en Gong Yexiao. Ella quería mantener la distancia con él, pero se dio cuenta de que cada día se acercaban más. De repente, la puerta de su oficina se abrió, devolviendo a la joven a la realidad. Su asistente dijo que alguien estaba buscando a Chen Li por toda la oficina. Cuando ella preguntó quién podría ser, Ye Xiao apareció en el umbral de la oficina con un enorme ramo de rosas. Dijo que estas eran las primeras rosas traídas desde Bulgaria y preguntó si les gustaban. Decir que Chen Li se sorprendió en ese momento es simplemente quedarse corto. Ella gritó indignada. ¿Quién le permitió venir a su oficina sin permiso? Pero el presidente sonrió sinceramente y dijo que había venido por ella. La joven cerró la puerta en la cara de Gong Yexiao y gritó que era alérgica al polen de las flores. Mientras Gong Yexiao se recuperaba de tal recepción, Chen Li agregó que la próxima vez debería preguntar cuándo podría ir a verla y no permitirse tales visitas. Una enojada Gong Yexiao se paró frente a la puerta cerrada de la oficina de Chen Li y dijo que ninguna mujer se permitiría tratar a Gong Yexiao de esa manera, y mucho menos aceptar flores. El presidente enfurecido arrojó las flores contra la pared y caminó rápidamente hacia la salida. Las mujeres de la oficina estaban babeando cuando vieron a un hombre tan guapo con un ramo tan precioso. Chen Li abrió la puerta y cuando estuvo segura de que Gong Yexiao se había ido, salió silenciosamente de la oficina y se dirigió a la salida. Ella decidió que no podía quedarse allí después de su llegada. Los empleados ya habían comenzado a cotillear sobre la llegada del presidente Gong Yexiao a la oficina y se describían unos a otros con vívidos detalles todos los detalles de su visita. Las chicas envidiaban a Chen Li y querían estar en su lugar. Chen Li decidió que necesitaba tomarse unas vacaciones y volver a casa con su hijo para descansar de todo, pero cuando salió, un coche caro se detuvo a su lado. Un hombre bien vestido salió del coche y se dirigió hacia Chen Li. Parecía que ella era a quien quería ver hoy. Lou Jinshuan sugirió que hablara con calma, pero de todas formas la joven estaba de mal humor, así que aquí está con sus conversaciones. Entonces Chen Li no pudo contenerse y le gritó que se fuera de su vista. Sí, Lu. Jinshuan ni siquiera pensó en dejarla sola. Él se acercó, le tomó las manos y comenzó a decirle que necesitaba decirle algo extremadamente importante y discutir muchos asuntos. La joven comenzó a gritar para que le soltara las manos y la dejara en paz. Y entonces alguien le agarró la mano y rápidamente la sacó de las manos de Lou. Jinshuan ya. Chen Li giró la cabeza para ver quién era. Gong Yexiao estaba en algún lugar cerca de ella, y por la expresión de su rostro estaba claro que no le gustó lo que vio. En ese momento pensó que no había vuelto a casa. El presidente dijo con voz severa que ya había advertido a Lu la última vez. Jinshuan y su esposa dejaron a Chen Li solo, pero parece que no hicieron caso de la advertencia, y el astuto Lou Jinshuan comenzó a alejarse lentamente del enojado presidente y dijo que, si no se equivocaba, Chen Li todavía no estaba casado, por lo que podía elegir con quién hablar. Pero Gong Yexiao ya había perdido la paciencia escuchando la charla tonta, y sabía perfectamente que este tonto difícilmente recibiría suficientes advertencias, por lo que lo noqueó con un fuerte golpe. Lou Jinshuan apenas podía mantenerse en pie después de un golpe tan inesperado. Comenzó a frotarse la mejilla, que estaba insoportablemente dolorida, y le dijo al presidente Gosn que no se excediera. Pero el presidente no estaba de humor para bromas, así que dijo que hubo un golpe aún más fuerte y le preguntó si quería intentarlo de nuevo. El humor de Gong Yexiao era beligerante. Chen Li decidió intervenir en el enfrentamiento. Ella se acercó a Lou. Jinshuan le gritó en voz alta que se alejara y que nunca más se cruzara en su camino. Gong Yexiao también le preguntó al exmarido de Chen Li si había escuchado bien esas palabras de oro, y expresó su esperanza de que recordaría la lección de hoy durante mucho tiempo y no tendría que repetirla. La joven ya estaba bastante enojada por los avances de ambos hombres, por lo que se giró hacia el presidente y le gritó fuerte que se alejara de ella la próxima vez. El sorprendido Gong Yexiao ni siquiera se dio cuenta al principio de que esas palabras se referían a él. Después de todo, después de lo que había hecho por ella, no esperaba recibir tanta gratitud. Aquella joven ni siquiera pensó en darle explicaciones a nadie. Ella rápidamente se giró y se alejó de los hombres sorprendidos. Todo lo que ella quería en ese momento era paz, pero el presidente nunca pensó en tolerar ese trato. Corrió tras la joven,
aunque tan pronto como se recuperó del susto, en el camino le gritó a Chen Li que se detuviera y lo escuchara. Lu decidió intervenir en este enfrentamiento. Jin Xuan, especialmente porque vio que el presidente Chen Li no era muy amable. Entonces le gritó si recordaba lo enamorada que estaba de él. Cuando la joven escuchó las palabras de Lu Jinshuanya, se detuvo. Chen Li decidió poner fin a esta relación de una vez por todas para que no hubiera más malentendidos sobre sus sentimientos. Chen Li Yue apretó fuertemente sus dedos en puños y reunió su coraje. Tan pronto como se atrevió, inmediatamente gritó fuerte que eso fue antes, y ahora el único sentimiento que tiene por él es odio. Mientras tanto, el presidente corrió hacia la joven. Él tomó sus manos entre las suyas y la miró a los ojos. Luego le preguntó a Chen Li si estaba enamorada de Lu Jinshuanya, porque le preocupaba mucho. El presidente vio la respuesta en sus ojos y no necesitó sus palabras. Entonces él comenzó a acercarse a ella y ella simplemente le preguntó en voz baja qué estaba haciendo ahora. Pero Gong Yexiao ya no escuchaba sus preguntas y no necesitaba sus respuestas. Él se acercó a Chen Li, pero ella ya no se resistió. Por eso, sus labios calientes ya estaban junto a los de ella. Después de un beso apasionado, el presidente Gong Yexiao regresó a Lu. Jin Xuan dijo en voz alta que, a partir de ahora, Chen Li sería su esposa y le prohibía acercarse a ella en el futuro. Lu Jinshuan cayó de rodillas, temblando de ira. Estaba enojado porque un oponente tan poderoso como el presidente de la corporación Gong había comenzado a cortejar a Chen Li. Pero en ese momento, Lu Jinshuan ya decidió que, pasara lo que pasara en la vida, no renunciaría a los derechos sobre Chen Li Yue y no la iba a entregar a nadie, ni siquiera al hombre más rico del mundo. Mientras tanto, el coche del presidente iba ganando velocidad máxima. Chen Li miró por la ventana con miedo y preguntó a dónde iban. En ese momento ella se asustó muchísimo. Gong Yexiao respondió que iban a casa, pero que su hijo ya los estaba esperando allí. Chen Li exhaló y se calmó un poco porque ya había pensado en algo. Pero mientras estaban solos, la joven decidió arreglar las cosas y le pidió a Gong Yexiao que no fuera a su oficina cuando ella estuviera trabajando allí, porque eso no le gustaba en absoluto. Gong Yexiao también decidió comprender completamente por qué a la joven no le gustaban sus visitas. Entonces se apartó del camino y le preguntó a Chen Li si estaba avergonzada por su tiempo. Él bromeó y pensó que ella objetaría, pero Chen Li estuvo de acuerdo con su suposición y dijo que era verdad. Estaba simplemente indignado por cómo el hombre más rico podía sentirse avergonzado. En casa no se hablaban desde el coche. Gong Yexiao pensó que Chen Li realmente lo odiaba. Y la joven había estado tan harta de él todo el día que no quería hablar. Su hijo entró en la habitación. Miró atentamente a sus padres y notó que estaban sentados en extremos opuestos del sofá, y no hablaban entre sí. Entonces el niño preguntó qué había pasado. Chen Li y Gong Yexiao respondieron al unísono, molestos, que no había pasado nada. En ese momento no estaban de humor para bromas y nadie quería explicarle nada al pequeño. Wu Xiao. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Se. Ni siquiera esperaba una respuesta tan grosera, por lo que se sintió muy ofendido y estuvo a punto de estallar en lágrimas allí mismo. Chen Li y Gong Yexiao miraron a su hijo. También les sorprendió que el pequeño reaccionara así ante su pelea. Por lo tanto, decidimos inmediatamente rectificar la situación. Los padres corrieron hacia su pequeño y comenzaron a acariciarle la cabeza. Gong Yexiao dijo que no pelearon en absoluto. Y Chen Li agregó que podría ser así y Xiao. Simplemente parecía así. Luego el presidente abrazó a Chen Li. Ella saltó sorprendida y estaba a punto de abofetearlo, pero Gong Yexiao le dijo a su hijo que viera por sí mismo que no estaban peleando. Chen Li sonrió y decidió que esta vez lo soportaría por el bien de su hijo. El presidente también sonrió y pensó que esta vez no discutiría con Chen Li. El hijo tomó a su mamá y a su papá de la mano y alegremente les dijo que nunca debían pelear. Y él mismo notó mentalmente que fingir estar enojado funcionó bien esta vez, para lograr que sus padres se reconciliaran. El presidente tomó a su hijo en brazos y dijo que ya era hora de que los obedientes muchachos se fueran a dormir. Chen Li le deseó dulces sueños a su hijo e ignoró a Gong Yexiao con el mismo deseo. Tarde en la noche, Chen Li decidió que era hora de tomar una ducha e irse a la cama, porque los acontecimientos de hoy le bastan.
Pero tan pronto como abrió la puerta de la habitación, Gong Ye Xiao la agarró y la colocó en la cama. Ella enojada le preguntó qué estaba haciendo, y el hombre explicó que ahora la castigaría por el comportamiento de hoy. Ella no tuvo tiempo de responderle cuando el hombre comenzó a besarla apasionadamente. Él también le sujetó las manos para que ella no pudiera resistirse, así que durante unos minutos nadie le impidió besar a la bella. Pero no duró mucho. La joven logró liberarse y empujó al presidente lejos de ella. Chen Li gritó en voz alta que no cruzaran la línea en su relación. El presidente la miró lujuriosamente a los ojos y le preguntó si le había excitado semejante beso como para apartarlo tan rápidamente. Chen Li se sonrojó hasta la punta de las orejas y le gritó que tuviera cuidado con su lengua la próxima vez que dijera tales obscenidades, y que ella no estaba interesada en él como hombre. Entonces, un enfurecido Chen Li empujó al presidente hacia la puerta y la cerró de golpe. La joven cerró rápidamente la puerta y solo entonces respiró aliviada. Detrás de la puerta cerrada, Gong Ye Xiao simplemente maldijo porque no pudo llevar a Chen Li a la cama. Pero luego se prometió a sí mismo que muy pronto ella misma lo invitaría a salir. Un coche caro se detuvo cerca de la oficina donde trabajaba Chen Li. Tan pronto como se abrió la puerta, salieron dos jóvenes bien vestidas. Uno de ellos, con cabello rojo, miró alrededor del edificio y preguntó si ese era el lugar donde Chen Li Yue estaba trabajando actualmente. Y luego añadió que se ve simplemente feo. Otra de ellas dijo que mientras estaba en el extranjero, esta Chen Li había logrado arruinar la relación entre su hermano y su cuñada, por lo que hoy tuvieron que darle una lección a esta Chen Li. Mientras tanto, Li trabajaba tranquilamente en su oficina. Aunque le resultó difícil, se puso manos a la obra y trabajó en el proyecto. La puerta de la oficina se abrió y un asistente apareció en el umbral. La asistente sostenía un ramo en sus manos. Dijo que hoy el joven le dejó un regalo a Chen Li y le dio a la mujer un ramo. Chen Li tomó el ramo y comenzó a examinarlo. Cuando la joven examinó el contenido del ramo, vio que consistía en chocolates y estaba bellamente decorado. Chen Li inmediatamente pensó que era de Gong Ye Xiao. El asistente vio que Chen Li estaba complacido con el regalo. Ella dijo que su pretendiente era muy romántico, y dijo que iría a hacer algo de trabajo porque ya tenía mucho trabajo que hacer. Pero Chen Li no estaba a la altura de la tarea de ser asistente. Ella estaba corriendo con el ramo y pensando en cómo exhibirlo bellamente en su oficina. La mujer nunca imaginó que Gong Ye Xiao nunca olvidaría enviar flores cuando estaba enojado. La joven no podría estar más feliz con lo atento que fue el presidente. Ni siquiera olvidó que ella era alérgica al polen y sustituyó las flores por chocolates. Antes de que Chen Li pudiera disfrutar del regalo, la puerta de la habitación se abrió de repente y dos mujeres jóvenes aparecieron en la puerta. Uno de ellos dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. Chen Li, por supuesto, reconoció a la joven. Era la hermana de su ex marido, Lu Yaxin. Y fue ella quien tomó fotografías de Chen Li esa noche y luego lo chantajeó con esas fotos. Chen Li no iba a quedarse de brazos cruzados mientras la humillaban. Así que ella fue la primera en encontrarse con las mujeres y preguntarles por qué habían venido allí. Lu Yaxin inmediatamente gritó que Chen Li era una perra desvergonzada que había sido expulsada de su familia hacía varios años y que tuvo la audacia de volver a abusar de su hermano. Pero Chen Li gritó que era su hermano quien la estaba acosando y que ella no necesitaba nada de él. Entonces la novia de Lu Yaxin le preguntó por qué hablaba tanto, porque quería darle una lección a Chen Li. Lu Yaxin miró disimuladamente hacia la mesa donde estaba el ramo de flores y dijo que eso era exactamente lo que iba a hacer ahora, para que esta larva no metiera sus narices en su familia y supiera cuál era su lugar. Chen Li captó su mirada depredadora, por lo que inmediatamente tomó el ramo de la mesa y preguntó qué exactamente iban a hacer. La joven sintió que esta conversación definitivamente no terminaría bien. La novia de Lu Yaxin inmediatamente arrebató el ramo de las manos de Chen Li y se rió de forma depredadora. Ella preguntó si alguien podría regalarle flores a una chica así y comenzó a olerlas. La mujer se dio cuenta de inmediato de que Chen Li no era indiferente a este ramo, por lo que lo aprovechó. Chen Li gritó para que le devolvieran el ramo inmediatamente y corrió tras la mujer. La novia le lanzó ese ramo a Lu. Yaxin se rió a carcajadas. Ambos disfrutaban burlándose y humillando a Chen Li, y ella, impotente, intentó quitarle el ramo. Lu Yaxin gritó que si este ramo era tan preciado para Chen Li, entonces solo habría un final para él.
Ella arrojó el ramo al suelo y comenzó a pisotearlo de manera demostrativa. Después de que el ramo desapareció y todos los dulces fueron aplastados por los tacones afilados de las mujeres, Chen Li miró fijamente a sus invitados. Chen Li gritó severamente que solo se estaban burlando de ella. Y ellos simplemente se rieron en respuesta. Esto es exactamente lo que han estado haciendo desde que entraron en la oficina de Chen Li. Lu Yakin respondió que se burlarían de ella tanto como quisieran por insultar a la familia Lu. Y si continúa metiendo las narices, su empresa quedará en quiebra. La novia de Lu Yakin siguió echando leña al fuego y diciendo que las entrañas de Chen Li eran demasiado delgadas para resistirlos. Pero Chen Li perdió la paciencia y le dio una fuerte bofetada a Lu Yakin. Lu Yakin inmediatamente le agarró la mejilla y gritó: «¿Cómo se atreve esa perra a levantarle la mano?». Mentalmente notó que Chen Li no era tan cobarde como antes, pero Chen Li no iba a detenerse. Ella atacó a la modelo con los puños y gritó que no solo se había atrevido a abofetearla, sino que la golpearía hasta sacarla de allí. Lu Yakin le gritó a Xiao que Jai acudió inmediatamente en su ayuda y su amiga también se unió a la pelea. Se golpeaban con tanta crueldad que sus cabellos volaban en todas direcciones. Podrían haberse matado entre sí, pero de repente la puerta de la habitación se abrió, y la asistente Chen Li y su hijo aparecieron en el umbral. La asistente empezó a decirme que había traído a su hijo, pero luego se quedó en silencio. La asistente miró a las 3 mujeres sentadas en el suelo, cubiertas de moretones, e inmediatamente se preguntó qué había sucedido mientras ella estaba ausente. Chen Li también bajó la cabeza avergonzada. Chen Li inmediatamente comenzó a levantarse del suelo. Ella no quería que su hijo se enterara de lo que pasó aquí. La joven explicó que el suelo estaba muy resbaladizo, y por eso todos cayeron al mismo tiempo. Xiaoze se acercó a su madre y la miró. Inmediatamente notó que su madre tenía un hematoma en la frente, por lo que le preguntó si tenía dolor y necesitaba atención médica. Las 2 mujeres también se pusieron de pie, porque pelear delante de testigos era bastante arriesgado. Se arreglaron a plena vista y se dirigieron a la salida, amenazando con ver a Chen Li pronto. La oficina de Chen Li. Ella miró hacia atrás y pensó que ese era el único problema que le faltaba en ese momento, además de todos sus problemas. El inteligente Xiaoze inmediatamente pensó que mamá había resultado herida no por una caída en el suelo resbaladizo, sino por culpa de esas 2 tías malvadas. El asistente se acercó a Chen Li tan pronto como las mujeres salieron de su habitación y le preguntó si estaba bien. Chen Li respondió que solo era un pequeño rasguño y nada más. Ta Xiao se decidió llamar inmediatamente a su padre y denunciar que alguien estaba permitiendo que su madre lo acosara. El niño rápidamente sacó su teléfono y marcó el número que necesitaba. El asistente insistió en que Chen Li fuera examinado en el hospital y Chen Li decidió no discutir. En el hospital, el hijo seguía preguntándole a su madre si esas 2 tías malvadas le habían hecho eso o no. Una joven vio a su hijo preocupado porque alguien estaba permitiendo que abusaran de su madre, por lo que decidió asegurarle que ella misma se había hecho daño. Ta Xiaoze miró a su madre y le dijo que ella no le estaba diciendo la verdad, y que él había visto sus arañazos con sus propios ojos, y que tan pronto como su padre llegara donde ellos, les pediría que lo golpearan. La joven no quería involucrar a Gong Ye Xiao en su enfrentamiento con la familia Lu, por lo que trató de persuadir a Xiao. Ella no quería contárselo a papá, y dijo que a papá no le convenía molestarse. Pero la puerta de la sala se abrió de repente y Gong Ye Xiao apareció en el umbral. Él sonrió y preguntó qué era lo que acordaban no molestarle. Chen Li, que no esperaba verlo allí, gritó su nombre. Y el hijo estaba tan feliz de que su padre no los hubiera abandonado en problemas que corrió rápidamente hacia él y abrazó a su amado papá. Gong Ye Xiao se acercó inmediatamente a la joven y le preguntó qué había sucedido, aunque era evidente a simple vista que su esposa había sido golpeada recientemente. Chen Li sonrió y trató de hablar con calma y mesura, dando la impresión de que estaba diciendo la verdad. Chen Li dijo que tropezó y se cayó accidentalmente. Ta Xiaoze no se iba a quedar de brazos cruzados mientras insultaban a su madre. Le dijo a su papá que no era cierto y que su mamá había sido golpeada por 2 tías malvadas. Chen Li le pidió al niño que no dijera tonterías. El presidente se dio cuenta de que no aprendería nada de Chen Li, por lo que decidió hablar con su hijo.
Gong Ye-xiao se arrodilló y le preguntó al niño si conocía a esas tías. Aquí Chen Li se calmó. Después de todo, Xiao Se nunca había conocido a esas mujeres antes, por lo que no puede decir quiénes son. Entonces, la joven se calmó un poco, pero el pequeño resultó ser inteligente más allá de su edad. Entonces, se sacó el teléfono de su bolsillo y se lo entregó a su padre. El pequeño dijo que logró tomar una fotografía de esas tías con la cámara de su teléfono. La joven claramente no tuvo esto en cuenta y ni siquiera esperaba esto de una niña de 4 años. Lo único que pensaba en ese momento era cuando tendría tiempo de hacerlo. El pequeño miró a su padre a los ojos y le preguntó si conocía a esas tías. El presidente examinó atentamente las fotografías, pero las mujeres le parecieron desconocidas. Pero Gong Ye-xiao dijo que podía averiguarlo. La joven decidió intervenir porque vio que Gong Ye-xiao ya estaba en el meollo del asunto y sería muy difícil detenerlo más tarde. Entonces ella dijo que no valía la pena hacer explotar un problema así por un rasguño. Pero el presidente se acercó a Chen Li. Él tomó su barbilla entre sus manos y la miró a los ojos. Luego dijo con toda seriedad que quien golpeara a su esposa lo pagaría muy rápido. Gong Ye-xiao sacó su teléfono y le envió las fotos que su hijo había tomado a su asistente. También dijo que necesitaba toda la información sobre estas mujeres en 1 minuto. No pasó ni 1 minuto cuando su teléfono sonó y su asistente al otro lado de la línea le informó que toda la información detallada ya había sido enviada a su correo electrónico. El presidente abrió el correo electrónico y leyó que la primera mujer era Lu Yaqin, de 20 años, hija de la familia Lu, y la segunda es Xiao Jai, 20 años, hija de un rico hombre de negocios. Chen Li vio con qué atención el presidente estudiaba la información que había llegado a su teléfono, por lo que se acercó a él y le preguntó qué había decidido hacer. Ella realmente se preocupaba por él. Pero Gong Ye-xiao sonrió y le dijo que no se preocupara por nada y que le dejara todos estos problemas a él, que él se ocuparía de ellos muy rápidamente y ella ganaría fuerza. El presidente se despidió de su hijo y de Chen Li y salió rápidamente de la cámara. Las puertas se cerraron de golpe. La joven lo miró y se preguntó qué iba a hacer. Tan pronto como el presidente llegó a su oficina, lo primero que hizo fue llamar a Lu Yaqin y lo invitó a venir a su oficina mañana para discutir algunos asuntos muy importantes.